La península ibérica en la Edad Media, los reinos cristianos, reconquista y repoblación. En este tema vamos a hablar de distintos epígrafes entre los que se encuentran los primeros núcleos de resistencia, las principales etapas de la reconquista, las formas de ocupación del territorio y sus modelos de repoblación, la diversidad cultural vivida en la península ibérica en este momento por los cristianos, musulmanes y judíos, y por último las manifestaciones artísticas como el arte asturiano, románico y gótico. Pero bueno, como siempre, empezamos por el principio, vamos a hablar de los primeros núcleos de resistencia. La cordillera Cantábrica y los Pirineos consiguieron sustraerse al dominio musulmán debido a sus duras condiciones orográficas, climáticas y por su escaso desarrollo económico. Además, su lejanía del Valle de Guadalquivir, eje del asentamiento musulmán, permitió que allí se estableciesen los primeros núcleos de resistencia cristiana, de los que surgirían los primeros reinos cristianos entre los siglos VIII al X. El reino astur-leonés nació en la zona cantábrica de la alianza entre algunos nobles visigodos y la población astur. Su origen suele establecerse tras su victoria sobre los musulmanes en la mítica batalla de Covadonga en el 718 o 722 y la proclamación del noble visigodo Pelayo como rey. Como los reyes Alfonso I y Alfonso II, el rey asturiano fue extendiendo su dominio por Asturias y Galicia, estableciendo su capital en Oviedo, del reino asturiano. El año 910, tras la conquista de León por Alfonso III, la capital fue trasladada a León, naciendo el Reino de León. Como frontera oriental del reino leonés surgió Castilla, primero como condado dirigido por Fernán González en el año 930 y luego convirtiéndose en reino con Fernando I en el año 1035. Por otro lado teníamos los núcleos pirenaicos. El área de los Pirineos estuvo influenciada por la presencia y los intereses de los reinos de los francos, en especial durante el reinado de Carlomagno. En esta área se originaron tres núcleos independientes. Por un lado estaba el reino de Pamplona o Navarra, el reino de Aragón y los condados catalanes. El reino Pamplona-Navarra estaba formado por vascones. En el año 824, Íñigo Arista era reconocido como rey de Pamplona. Durante el siglo X se extendió hacia el País Vasco, La Rioja y Castilla, llegando a ser el reino cristiano más importante durante el reinado de Sancho III el Mayor. El reino de Aragón, originado en el Pirineo central en los valles del río Aragón, del Sobarbe y del Ribagorza, fue incorporando a Navarra durante el reinado de Sancho III y convertido en reino independiente con su hijo Ramiro I. Por último, los condados catalanes se fundaron como frontera del reino franco con los musulmanes de Al-Ándalus, llamada la Marca Hispánica, por lo que la influencia carolingia fue muy notable. Los más importantes fueron los de Gerona en el 785 y Barcelona en el 801. Wilfredo el Velloso y sobre todo Borrell II fueron los condes más importantes. Este último consiguió unificarlos e independizarlos en el año 988 bajo la hegemonía del condado de Barcelona. Hablemos ahora de las principales etapas de la Reconquista. Se denomina Reconquista al enfrentamiento que mantuvieron cristianos y musulmanes por el dominio peninsular a lo largo de la Edad Media. En realidad fue la progresiva conquista de territorio musulmán por parte de los reinos cristianos quienes, siendo herederos del reino visigodo, lo que hacían era recuperar o reconquistar un territorio que consideraban que les había sido arrebatado. Las causas de la Reconquista fueron la presión demográfica, la consolidación de los reinos cristianos, las búsquedas de tierras de cultivo y de botín y el ideal de la cruzada contra los infieles. Tuvo diversas etapas. La primera etapa fue entre el siglo VIII y X, en la que se caracterizó por una superioridad musulmana ante la que los cristianos deben pagar tributos o parias. El pequeño reino asturiano se va extendiendo por Asturias, Galicia y León, alcanzando el despoblado valle del río Duero. León se convierte en la nueva capital con Alfonso III y el reino pasa a dominarse astur-leonés o simplemente Reino de León. Navarra es el reino cristiano más importante hacia el año 1000 con el reinado de Sancho III el Mayor. Los cristianos intentan avanzar hacia el sur de la zona Pirineo, pero chocan con la resistencia musulmana en el Valle del Ebro, donde denomina la familia Banu Qasi.
La superioridad musulmana se hace patente durante el Califato de Córdoba, cuando las campañas militares de Almanzor le llevan a saquear Barcelona, León y Pamplona en el 985, 988 y 999 respectivamente. Así continuamos a la segunda etapa entre el siglo XI y el siglo XII. La crisis y desmembración del Califato de Córdoba permitió volver a tomar la iniciativa a los cristianos a la debilidad musulmana. Con la muerte de Sancho III en Navarra en 1035, sus hijos se reparten su reino. Fernando I crea el reino de Castilla y su hermano Ramiro I el reino de Aragón. Los reinos de León y Castilla alcanzan el sistema central, conquistando Ávila y Segovia y el valle del río Tajo con la conquista de Toledo por Alfonso VI en el 1085. El reino de Aragón y los condados catalanes alcanzan el valle del Ebro con las conquistas de Zaragoza por Alfonso I el Batallador en 1118 y de Tortosa por el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV en 1148. El matrimonio entre Petronilla de Aragón y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, en 1137 supuso la creación de la corona de Aragón. En la tercera etapa, que fue la segunda mitad del siglo XII, la llegada de los almohades a Al-Ándalus frena el avance reconquistador. Hubo un protagonismo de las órdenes militares, agrupaciones monásticas de carácter militar, surgida de las épocas de las cruzadas. En Castilla se fundan las de Calatrava, Alcántara y Santiago. El reino de León conquista Extremadura y el de Castilla-La Mancha, se alza en el río Guadiana. Los aragoneses conquistan Teruel y Tarragona y los reinos de Castilla y Aragón delimitan sus áreas de expansión por los tratados de Tudillén en el 1151 y el de Cazorla en el 1179. Castilla se asegura Murcia y Andalucía y Aragón la conquista de Valencia. Y la cuarta etapa, la del siglo XIII, los cristianos vencen a los almohades en la importantísima batalla de las Navas de Tolosa. El reino de Castilla conquista el valle del Guadalquivir y Sevilla en 1248 con Fernando II el Santo. El rey de Aragón, Jaime I, conquista Valencia y Mallorca y Al-Ándalus queda reducida al Emirato Nazarí de Granada, conquistada por los reyes católicos en el 1492, pero eso lo veremos en próximos temas. Las formas de ocupación del territorio, modelos de repoblación. Se conoce como repoblación el proceso de ocupación y colonización cristiana de las tierras reconquistadas. Los modelos de repoblación condicionaron la propiedad de las tierras en el futuro. Los principales modelos que utilizaron fueron el de presura o aprisco, el concejil, el de las órdenes militares o el repartimiento. El de presura o aprisco fue la fórmula habitual de repoblación durante los siglos IX y X. Consistía en la ocupación de tierras sin dueño reconocido. Nobles y monjes crearon señoríos con campesinos colonos en torno a castillos y monasterios. En las zonas más peligrosas, como la frontera de Castilla, se permitió a los campesinos ocupar tierras como hombres libres. Este modelo de ocupación se utilizó en la repoblación del Valle del Duero. Por otro lado, la concejil, que consistía en la creación de concejos o núcleos de población que recibía un amplio término municipal o alfoz, con milicias que se encargaban de defender y repoblar la frontera. Los reyes concedieron fueros y cartas puebla, leyes y derechos para poblar y levantar casa, que reconocían privilegios y libertades a los potenciales pobladores con objeto de favorecer la repoblación. Esta forma de repoblación se dio durante el siglo XI en el territorio de los ríos Tuero y Tajo. La repoblación dirigida por las órdenes militares. Las órdenes militares dividían la tierra en encomiendas al frente de las cuales se situaba un caballero de la orden con título de comendador. La estructura de propiedad predominante fue la del latifundio, dedicado a la ganadería, fundamentalmente lanar, por la abundancia de terreno y la falta de mano de obra. Esta forma de repoblación se daba durante la primera mitad del siglo XIII en La Mancha, Bajo Aragón y Bajo Ebro. Y, por último, el repartimiento, que consistía en el reparto de los bienes obtenidos en una conquista entre quienes habían participado en la misma. El lote repartido se denominaba donadío. Su tamaño y valor estaba en función del rango social del receptor.
El resultado fue la aparición de grandes latifundios en manos de la nobleza, el clero y las órdenes militares. Esta forma de repoblación se dio durante toda la segunda mitad del siglo XIII en el Valle del Guadalquivir y en el litoral levantino. Diversidad cultural: cristianos, musulmanes y judíos. Durante la Edad Media convivieron en la península ibérica las tres grandes religiones monoteístas. Aunque la convivencia entre las tres comunidades no fue generalmente buena, la influencia mutua fue fructífera en el aspecto cultural y la península se convirtió en el puente cultural entre Europa occidental y el mundo islámico. Las características culturales más importantes de estos reinos cristianos fueron el cristianismo como ideología dominante, la Iglesia es el centro de actividades intelectuales y la creación literaria. En los monasterios se copian e ilustran libros como labor cultural más importante, destacando el Beato de Liébana y sus comentarios del Apocalipsis. Los estilos artísticos europeos llegan a la península ibérica a través del Camino de Santiago, que es una ruta de peregrinación que recorre el norte peninsular hasta Santiago de Compostela. La influencia cultural mozárabe en el área occidental y carolingia en el Imperio Oriental también tuvo gran importancia. El analfabetismo generalizado en los reinos cristianos era otro de los aspectos fundamentales en los que solamente ciertas partes del clero y nobleza sabían leer y escribir. El latín es el idioma de culto y oficial, mientras que a partir del siglo XI comienza la difusión de las lenguas romances, primero entre la población y más tarde en la producción literaria. Nace el castellano escrito, cuyo texto más antiguo son las glosas emilianenses. Se crea una escuela de traductores. Su labor será la de traducir textos científicos y filosóficos griegos, árabes y hebreos al latín, y también a las lenguas romances por parte de cristianos mozárabes, musulmanes y judíos. Esta labor se inicia en monasterios como en el de Ripio y culmina en las escuelas de traductores, siendo la de Toledo, impulsada por Alfonso X el Sabio, la más importante con mucha diferencia. La difusión de los textos es llevada a cabo por judíos hispanos, sobre todo médicos que enseñaban en universidades europeas. La fundación en el siglo XIII de las primeras universidades, como en Palencia, Valladolid, Salamanca o Lleida, podemos determinar que se enseñaba latín y se aplicaba el método escolástico para la enseñanza. Por último, vamos a hablar de las manifestaciones artísticas, el arte asturiano, el románico y el gótico. El arte medieval peninsular es marcadamente religioso, destinado al culto y a la mayor gloria de Dios. Destacará fundamentalmente la arquitectura, con iglesias, catedrales y monasterios, pues tanto la escultura como la pintura estarán integradas e incluso subordinadas a la obra arquitectónica. En la arquitectura que se desarrolla en este periodo se distinguen dos corrientes, una autóctona influida por elementos visigodos y musulmanes que dará lugar a los estilos asturiano o asturiense, mozárabe y mudéjar, y otra europea llegada desde Francia y difundida por el Camino de Santiago que traerá los dos grandes estilos medievales europeos, el románico y el gótico. El arte asturiano, surgido en el aislado y modesto reino asturiano, ha dejado algunas muestras interesantes de arquitectura que se anticipan al románico con la utilización de sillares de piedra, arcos de medio punto, bóveda de medio cañón y contrafuertes. Las obras más interesantes están próximas a Oviedo, como Santa María del Naranco, que fue Palacio Real, todo hay que decir, y San Miguel de Lillo. Por otra parte, el arte mozárabe, que fue el estilo introducido por los cristianos huidos de territorio musulmán. Sus iglesias son modestas y realizadas con aparejo de ladrillo y sillarejo, que eran piedras irregulares de pequeño tamaño con argamasa. Se distinguen por utilizar elementos del arte islámico como el arco de herradura. El ejemplo más destacado es San Miguel de la Escalada en León. Y por último, el arte románico, entre los siglos XI y XII, tiene su origen en Francia, en el monasterio benedictino de Cluny, y se introdujo en España por medio de las órdenes monásticas y a través del Camino de Santiago, dando lugar a las iglesias de peregrinación. Se caracterizan por ser una arquitectura muy sólida, con muros de piedra muy gruesos y pocos vanos y ventanas. Las iglesias tienen planta en forma de cruz latina y las cubiertas son de bóveda de medio cañón o de arista. En la fachada destacan las esculturas de las
portadas o pórticos, el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, y en el interior las pinturas murales, en especial la imagen del Cristo en Majestad o Pantocrátor con el de San Clement de Tajul en Lérida. Perdonadme, catalanes, si no he pronunciado esto correctamente. Entre los edificios más representativos destacan las iglesias de Fromista y Santiago de Compostela en el Reino de Castilla y San Clemente Tajul y Monasterio de Ripoll en Cataluña. Por último, tenemos el arte gótico, ¿no?, que estaba entre los siglos XII y XV. Fue iniciado por el movimiento monastérico del Císter en Francia. Se caracteriza por la renovación técnica introduciendo un arco apuntado u ojival y la bóveda de crucería que permiten al edificio ganar en altura y descargar los muros, que son sustituidos por grandes ventanales o vidrieras haciéndolo más luminoso. El gótico es el estilo de las catedrales monumentales como las de Burgos, León, Toledo o Palma de Mallorca. También se construyeron edificios civiles como la Lonja de Valencia o el Palacio de la Generalitat en Barcelona. Y por último, el arte mudéjar, del siglo XII al siglo XV, que mezcla elementos cristianos y musulmanes, caracterizándose por la utilización del ladrillo como material constructivo. La iglesia de San Tirso en León y San Salvador en Teruel pueden ser los mejores ejemplos de este arte mudéjar.